amigas, amigos televidentes en Extra Plus? Un gusto saludarles, darles la bienvenida a esta edición de Adelante Nicaragua. Edición en la que continuamos hablando de Rubén Darío. Esta vez lo hacemos con Armando Zambrana, que nos dice pronto tiene ya el título de doctor en Historia. Sí, exactamente. Estamos haciendo ya, solo vamos a presentar ya el examen. El examen. Ya la tesis ya está todo eso. Ok, ¿y qué fue la tesis? La tesis es sobre evolución y revolución del liberalismo en Nicaragua. Entre 1808 hasta 1912, con la muerte de Benjamín Celedón. Con la muerte de Benjamín Celedón. Exactamente. Me imagino que el periodo de Zelaya debe ser interesantísimo. Interesantísimo. Sí. Interesantísimo. Y porque estoy presentando en mi tesis una gran cantidad de información que aclara mucho mito, mucho cuento sobre Zelaya. Y también por todo el proceso histórico que ha habido, de que nosotros creemos que han habido liberales y conservadores, y lo que aquí hubo solamente son liberales, porque los dos bandos eran republicanos, los dos bandos estaban totalmente de acuerdo con el sistema republicano, y cuando uno ve que uno se viene para un partido y no para el otro, no, es una banca y lo que cambiaban era de lugar. No es que eran dos bancas, pues, sino que es una sola banca y cambiaban de lugar en la misma banca. A mí, sobre Zelaya me parece que hay bastante caña que moler y poco se ha hablado del periodo de Zelaya. Exactamente. Porque ha sido abandonado, porque el mismo liberalismo se ha empeñado en tener esa visión de la historia, del positivismo histórico, de presentar a Zelaya en la revolución para los liberales. Hoy y ayer, después de la caída de Zelaya, la revolución es 4 tiros en la cuesta del plomo. Una revolución no son 4 tiros. Una revolución es un cambio total de las estructuras e infraestructuras que se propone un grupo político en función de una visión ideológica. Sí, Zelaya es el único que verdaderamente tuvo una visión liberal radical en este país, que hasta hoy nosotros estamos viviendo los beneficios de ese liberalismo de Zelaya. Sí, que lo que pasa es que fue una transformación, es decir, la modernización del Estado, para empezar. Pero también hay que ver lo siguiente. Los liberales granadinos de los 30 años ya venían creando todas las condiciones. Es decir, cuando te presentan a Zelaya como el anticlerical, ya había anticlericalismo en la época de los conservadores. Ya sacaron a los jesuitas, sacaron al cura Orozco, sacaron un montón de cosas. Volvieron laicas las escuelas, eso ya estaba. Sí, sacar a Zelaya como que fue el primero es iluso y es antihistórico. Y cuando te ponen a Zelaya que fue anticlerical, sí, era rudo anticlerical. Y que te prohíbe las fiestas, de patronales, eso no es anticlericalismo. Anticlericalismo es sacar la opinión de la iglesia de las decisiones del Estado. Ese es el anticlericalismo, ese era sacar. Pero prohibir la fiesta, eso era atentar contra el derecho del pueblo. Sí, entonces la gente confunde una cosa con la otra. Es decir, la dictadura prohíbe la fiesta. El presidente radical saca a la iglesia de las opiniones y de las decisiones del Estado. Son dos cosas diferentes. Y la gente las quiere, y sobre todo los liberales actuales, porque son, como decía Hernán Robleto, de tintas. Bueno, nos vamos a meter a hablar de Zelaya en un próximo programa, porque este programa nos convoca para hablar de un embajador de Zelaya y amigo de José Santos Zelaya, Rubén Darío. Porque eran amigos. Bueno, se hicieron amigos ya al final, en la ruta, cuando él viene a Nicaragua y lo conoce, porque no lo conocía, lo conoce, se aprecian. A Darío le decía Zelaya, el señor de la poesía. Va a venir el señor de la poesía. Cuando llamó a Benjamín Celedón para que lo recibiera en Managua como autoridad edilicia, le dice: don Benjamín, quiero que reciba al señor de la poesía. ¿Y por qué esa amistad? ¿Por qué ellos se hacen amigos? Es decir, ¿qué clic hay? Porque lo cierto es que, decir,
Adolfo Díaz fue también jefe de Rubén Darío en alguna medida, pues, pero no tuvo, digamos, ese nexo. Es que no existe, no tenemos en la historia ninguna comunicación entre Darío y Adolfo Díaz. Es decir, Adolfo Díaz aparece, los gringos lo sacan y lo ponen allí, pero él es un ignorado. Darío conoció, es más, Darío no habla de Celedón porque también Celedón era de segunda. Lo recibe, pero Darío está esperando al presidente de la República, y eso es normal que se piense. Entonces, cuando lo recibe, y lo recibe de la forma en que lo hizo, Darío, que era un hombre de buenos sentimientos y de estar en lo mejor, conversaba con las infantas, o sea, las princesas españolas, que leían sus poesías, con la reina, con el rey, con la Pardo Bazán. Es decir, estaba acostumbrado al buen trato y la fineza de los ambientes más altos. Sí, sí. Entonces, cuando lo recibe en esa misma dimensión, hombre, Darío se siente complacido. Darío se siente complacido, y Darío no solamente se siente complacido, sino que investiga. Cuando uno lee a Darío, detalles de Darío, te das cuenta que Darío anduvo preguntando cómo era el gobierno de Zelaya. Y cuando escribe sobre esa situación, dice, algunos consideran que el presidente Zelaya no tiene el control sobre algunos ministros y gente del gobierno que está haciendo mal uso del poder. Y lo dice Darío. Y por otro lado, hace una lista de todos los beneficios que Nicaragua ha obtenido con el gobierno de Zelaya. Es decir, él aparta hasta cierto punto un sentido, el sentido chamorrista, ¿verdad? Y se pone en un sentido práctico. Nicaragua, la Nicaragua que yo conocí, no es esta Nicaragua que yo conozco hoy. Nada tiene que ver, ni físicamente, ni espiritualmente, ni políticamente. Darío era liberal, pero no de partido. O sea, Darío nunca perteneció a un partido liberal de ninguna naturaleza, sino que su misma formación en León, a la orilla de masones, a la orilla de liberales, sí, no, en las coroneles tertulias. y todas en las tertulias que se daban, en esa cuadra que bien la describe el general Alfonso Valle. Alfonso Valle te dice en cada casa quién había y cómo Rubén se vinculaba a esa gente y escuchaba, y eso, escucharte forma. Sí. Y entonces él va adquiriendo un pensamiento liberal, anticlerical y de lustre un poco masónico, ¿no? Cuando conoce a Zelaya, ve qué cosa es el lirismo y qué cosa es el sentido práctico de conducir un pueblo. Entonces, hablar de Zelaya hace 50 años era escuchar todavía a las personas que habían sido víctimas, a las personas que no le amaron, a las personas que estuvieron en contra de él porque les caía mal, porque los perjudicó, porque todo eso sucede. Sí. Hoy se habla de Zelaya, yo puedo hablar de Zelaya porque no tengo los prejuicios históricos. Yo analizo a Zelaya en función de lo objetivo que fue para poder conducir este país, y por supuesto tuvo en determinados momentos actitudes totalmente dictatoriales. No se puede negar la capacidad de dictador que tuvo. ¿Y eso es positivo o es negativo? Bueno, eso depende de cómo se quiera ver. Si le no, pues, pero es decir, a ver, 100 años después. A ver, si se lo preguntas a los conservadores y a los herederos de ese sentimiento, te van a decir que Zelaya era un bandido. Sí. Me lo preguntas a mí y te voy a decir, Zelaya fue un dictador, indudablemente. Pero esa mano fuerte sirvió para poder establecer todos los cambios que se hicieron en Nicaragua. Porque desde que Zelaya llega a asumir en el 93, comienza a violar la Constitución.
incluso viola hasta su misma constitución, la que él imprime, que es la libérrima. Sí, sí. Es decir, todas esas violaciones le permitió a él hacer lo que hizo. Ahora, lo entiendo, que es diferente a aceptarlo. Sí, o aprobarlo. O aprobarlo. Es decir, entiendo lo que sucedió, pero no puedo, en principio democrático y en principio de derecho, consentirlo. Y ese fue uno de los problemas que tuvo con los que le acompañaron en la revolución, que en el 96 le montaron la contrarrevolución para querer derrotar y no pudieron. Sí. ¿Por qué no pudieron? Porque aparte de que recibió apoyo del exterior, de los mismos Estados Unidos y de los conservadores, entre comillas, de Granada y de Managua, se logró establecer. Ahora, los cambios en la educación, los cambios en las medidas de la agricultura, los cambios que se dan en las leyes, es que es increíble la cantidad de leyes que se hicieron en esa época, y solo te mencionan el divorcio, el casamiento civil, todo aquello romántico, pero hay una gran cantidad de leyes que hizo Zelaya que todavía funcionan. Claro, claro. Sí, los códigos, los modernizó, el código civil, el código criminal, estos códigos Zelaya Entonces, Rubén Darío, que había conocido una época anterior a Zelaya y conoce todos los adelantos y viene de Europa, es decir, Darío tiene una visión europea, sí, de liberalismo incluso, y puede comparar. Pudo haber dicho, esto sigue igual, y no lo hizo así, sino que vio cambios con relación a lo que vivía en Europa, a lo que había vivido en Nicaragua antes de irse a la Argentina. Bueno, vamos a hacer una pausa en esta edición de Adelante Nicaragua. Estamos conversando con Armando Zambrana. Seguimos en Adelante Nicaragua en Extra Plus. Estamos conversando con Armando Zambrana, historiador. Todo esto, de alguna manera, este Rubén Darío, y me voy a meter ya con Rubén Darío, y en esa relación con Zelaya, tiene que ver el sentimiento de Rubén Darío prohispánico, anti-norteamericano, en esa relación con Zelaya. Hay más todavía. Ajá. Primero, él vivió un periodo desde niño donde los liberales, o sea, los liberales de León tenían el baldón de haber traído a los filibusteros. Pero en el ambiente nacional, creado por la misma visión de los liberales granadinos, que nosotros le llamamos conservadores, había una visión anti-norteamericana. Es decir, los 30 años conservadores tuvieron una visión anti-norteamericana que le favoreció de alguna forma que en los años 60 los Estados Unidos tuvieran sus propios problemas con la guerra de secesión. Entonces no se metieron con nosotros. Pero los discursos del general Martínez, muchas personas no lo conocen y uno se queda asombrado, se queda del léxico, de cómo señala a los Estados Unidos, de que está promoviendo una nueva invasión filibustera. Hay un discurso que hizo en Rivas con el presidente Mora, que escandalizó a los Estados Unidos y querían romper relaciones con Nicaragua, porque la visión que se tuvo de descontento por la presencia de los filibusteros en Nicaragua, por la presencia de John Hill Wheeler, que era el procónsul norteamericano, que tenía una visión filibustera, sí, todo eso creó en el ambiente nacional una visión anti-norteamericana. No hace falta explicarlo mucho, ¿verdad?, de lo que fue el filibusterismo. Claro, no, y además en los 60 estamos hablando que apenas han pasado
5 años, 6 Sí, años después de la Guerra Nacional. Sí. Cuando nace Darío es una década. Exactamente. Pues. Recién acaba de terminar la Guerra Nacional. Sí. Recién se está creando la República. La primera República de Nicaragua se crea con los conservadores de Granada. Nadie puede negar eso. La primera República se instala, ¿verdad?, con una parte liberal de León y una parte liberal de Granada, que es el gobierno binario de Martínez con Jerez. Ahí nace la República, porque durante el periodo de la guerra fue que se sintió que éramos nicaragüenses. Antes éramos como centroamericanos todos, qué sé yo, pero la nacionalidad, el nicaragüanismo, la visión propia de defender este pedazo de tierra, nace con esa gente. Nace con esa gente. Los liberales de León hicieron 3 incursiones con filibusteros. Aquí solo te mencionan una, con Walker. Jerez había firmado la avenida de 400 y en la guerra del 52 ya estaban aquí peleando otros, que escandalizó al embajador norteamericano, a Borman Kerr, que dice, ¿cómo es posible que ustedes traigan a gente que les puede quitar el gobierno? Se los dijo en el 52, pero los liberales insistieron en seguir trayendo gente, los liberales de León, mientras que los liberales de Granada se manifestaron como gente ordenada en función de un Estado funcional, en el orden, en el derecho. Estos eran anarquistas, los de León. Habían 5 grupos que se mataban entre ellos, había una cultura de cuchillos, mientras que los liberales granadinos fueron más ordenados. Entonces, esa visión de Darío también es contradictoria, porque no habla nunca Darío de la Guerra Nacional. Sí. Pero Darío le hace 3 o 4 poemas a Máximo Jerez. Es por la influencia del entorno. Todos los que se rodeaban a Darío, personas mayores, eran comilitones de Jerez y era admirado. Claro. ¿Y cómo muere Jerez? Al servicio de los liberales de Granada en 1881. Y lo confiesa. ¿Por qué? Porque yo me identifiqué mejor con el grupo de Granada, porque estos tenían bases ideológicas. Los granadinos tuvieron base ideológica, los otros no. Y hay que ver que el liberalismo que se da aquí en Centroamérica es un liberalismo hacia los Estados Unidos, del liberalismo que se forma en los Estados Unidos, y culturalmente el francés, culturalmente. Es decir, desde el punto de vista ideológico administrativo, los Estados Unidos, cultural Francia. Ahora, ¿cuál es la contradicción de Darío? La contradicción de Darío es precisamente que asume parte del espíritu antinorteamericano, del ambiente, a despecho de los liberales de León. Entonces aquí se suma lo que pasó en Nicaragua, lo que pasó en su propio ambiente, lo que la guerra hispanoamericana, lo que ve y analiza en España. Todo eso suma. Y hay, por supuesto, en su análisis va a haber, digamos, un balance que se va a inclinar, una inclinación más hacia la visión de los pueblos latinoamericanos en función del monstruo que se acerca y que hace temblar a la América. Sí. ¿Verdad? Es decir, Darío lo ve desde el punto de vista también de su visión poética, pero telúrica, sienten la fuerza del continente. ¿Ve? ¿Qué significa el águila? A ver, Darío digamos al 80, 85 más o menos, él está viendo lo que está ocurriendo con Cuba, que digamos esa es una expresión muy fuerte, lo que ocurre con Cuba, la guerra entre Estados Unidos y España por el dominio de Cuba. Primero el tema de la independencia de Cuba, pero además luego el dominio sobre Cuba por parte de los Estados Unidos. 80 hacia los 90 más o menos. ¿Verdad? Y él hace una defensa
de la hispanidad, de alguna manera, del continente americano. Sí. Que incluye, por supuesto, a Cuba en esa hispanidad. Sí. Y ahí él manifiesta su defensa de esa hispanidad y su rechazo a las pretensiones expansionistas norteamericanas. Voy a decir algo que no quiero pecar, pero para los años 80, que Darío era un chavalo, sí, no creo que haya tenido una visión sobre qué pasaba en Cuba. Porque en 1860, en la época en que él nace, ya se había dado una revolución que se llegó a un acuerdo con ellos, eso se pierde y hasta en el 98 ya son casi 28 o 30 años de lucha interna entre los cubanos que quieren la liberación o los mambises y el ejército español. Pero está Martí. A ver. Hasta ahí Rubén Darío no sabe nada. Porque seamos claros, pues nosotros vivimos aislados. Muy poca información había. Pero nosotros digamos el denominador común, pero Darío no era tan denominador común. Darío era un ávido pero lector. Es que tenemos que tener en claro que esto no era Argentina, aquí no era Santiago de Chile, que venían periódicos de Europa. Aquí si alguien se traía uno, pues 3 meses después estaba viendo lo que había sucedido 3 meses atrás. Sí. Entonces, Darío sabe de Cuba con mayor precisión estando en Argentina. Y es que cuando conoce lo que escribe José Martí. Él no tiene conocimiento de Martí estando todavía en Centroamérica. Pues yo creo que no tiene mucha información. O sea, no está Darío sentimentalmente ligada a una lucha política. Él está en el azul de Darío, en el azul. Porque ¿a qué voy? El sentimiento antinorteamericano de Darío es un sentimiento que se ha venido formando de una u otra forma en su relación en Nicaragua. Exactamente. Pero está ahí dando vueltas. Exactamente. No es una más cosa nacional. Sí. Es más nacional. Yo no sé si Darío leyó a este poeta de un apellido Torres, que te dice, oí qué precioso lo que dice este poeta chileno. Dice que el concepto de hispanoamericano nace en la guerra de los Nicaragua contra los filibusteros. Porque no existía ese concepto, sino que el concepto era de la hispanidad defendiéndose en contra del norte. Sí. Entonces, hay un escritor francés que se me olvida el nombre ahorita, y lo digo en mi libro que se llama Rubén Darío y su visión anti-norteamericana. Ahí pongo ese autor que dice que de Nicaragua es que nace la visión hispanoamericana. O sea, que nosotros hemos contribuido con la misma guerra y con Darío a fortalecer el espíritu, ya no se diga con Sandino, el espíritu hispánico. Porque Sandino es más el sentido indohispano. Y antiimperialista. Sí. Exactamente, sí. Indohispano. Sí. Sandino mezcla las dos. La raza sometida y donde está España. Darío está viendo el fruto español. Y hay poemas de Darío que dicen, yo soy español por fe, por naturaleza. Y te explico unas cosas preciosas, Darío. Sí. Darío llega. No. Darío va a hablar, digamos, de Hispanoamérica con una visión nacional y con el amor a España, que siempre lo tuvo. Sí, ese es Darío, pues, viendo a los Estados Unidos. El daño a Nicaragua y el daño a España. Después, por supuesto, eso se va a fortalecer. Va a haber Hispanoamérica. Claro, sí. Ya va a haber Hispanoamérica. Y eso se manifiesta exactamente en Cantos de Vida y Esperanza, que es la expresión maravillosa de él con la Oda a Roosevelt. Por eso, es decir, estudiar a Darío es una cosa tan apasionante porque tenés que meterse en su espíritu.
tenés que meterse en sus circunstancias. Y esas circunstancias de Darío son muy especiales. Cuando él viene a Nicaragua y conoce a Zelaya, se da cuenta que es un caballero, dice él, un hombre fino, porque en efecto así era. Él pertenecía a una familia burguesa de Managua, tenía modales finos, había estado en Francia, sabía vestir bien, Darío sabía vestir bien. Sí, hay una identidad, hay una identificación de gustos, una identificación de cultura. Yo no sé en qué oportunidad pudo haber hablado Darío en su presencia así, en francés, con la esposa porque Darío, según los escritores argentinos, se preciaba de hablar muy bien francés. Y en muchas oportunidades hablaba en francés y se lucía, porque dice que tenía una pronunciación muy fina. Y yo no sé si habló con la esposa, que era belga, hablar en francés, y con el mismo Zelaya, que hablaba francés. No sé si en un momento muy particular pudieron haber unido una lengua, la lengua de la Galia, para expresar sus sentimientos. Porque esas son cosas que uno debe tomar en cuenta en la formación del ser humano. Sí. ¿Ves? No solamente lo material, sino lo espiritual. Darío se fue contento. Darío fue feliz. Es más, la defensa que hace Zelaya ante Taft, no le escribió Zelaya, le escribió Darío. Y cuando uno lee, es como que Zelaya hubiera escrito, es decir, qué calidad de información y el buen uso de la información que tuvo Darío para hacer un documento que durante años todo el mundo creyó que lo había hecho Zelaya y lo había hecho Darío, que es la carta donde Darío le contesta a Taft. Perdón, la carta de respuesta de Zelaya a Taft. Y uno cree que la hizo Zelaya y la hizo Darío. Y uno se sorprende. Qué bárbaro este hombre. ¿Cómo tenía una capacidad de abstraer? Tiene una capacidad de abstracción. Pero es que claro, era un genio. Pero es que además de genio, era una persona que leía, que estaba informada, claro, que indagaba, claro, que escudriñaba. Yo le decía, en mi más reciente publicación, donde hablo de Darío como periodista, ¿no has leído ese libro? No, todavía. Le digo, sí. les pregunto, ¿ustedes se imaginan a Darío sentado en un escritorio escribiendo? No, para que Darío llegase a decirnos que habló con ese musulmán en África, ¿verdad? Y que el musulmán hablaba castellano, que había leído a Zorrilla, que había leído a Unamuno, y que este musulmán andaba un reloj que tenía tal cosa, y que lo había comprado y que le costó 300 libras esterlinas. Pero yo me imagino a un Darío entrevistando, me imagino a un Darío tomando notas, cuestionando, para poder llegar después a su oficina a escribir para La Nación. Sí, el reporter, aunque él no le parecía el reportero, sino que tenía una visión francesa del periodismo. Claro, porque es que más que un periodista lo han reflejado como un cronista. Es que la chroniqueur, que es lo que él hacía, él era cronista. Le chroniqueur, él prefería el chroniqueur que el report. Entonces, nosotros vemos a un cronista, pero en función periodística. Sí. En función periodística. Sí. Entonces, él supo llegar al exigente lector bonaerense, porque en Buenos Aires había cualquier cantidad de gente de otros países. Es increíble cómo era Buenos Aires en la época de Darío. Sí, estaban llegando las grandes migraciones. Sí, por ejemplo, la calle... a Darío le tocó vivir como a media cuadra de la calle más importante del comercio, donde llegaban los millonarios, los ricos, los ingleses, los franceses, los alemanes. Él estaba como ministro de Colombia, estaba ubicado en un hotel de una cadena italiana, Frascati, la cadena Frascati. Él salió y entró a esa famosa calle que se llama la calle Florida. Ahí compró sus mejores trajes, sus mejores sombreros, su mejor bastón. Ahí llegaba lo más granado, la flor y nata de la riqueza bonaerense. Entonces, el jet set
el jet set, decir, sí. Darío se encontró a esa gente, pero también se encontró a los orilleros. Sí. Pudo haber estado echándose sus tragos, hablando claramente, con el compadrito. No, además, con la milonga, y con la morocha, que sí. Hay un poema que se lo dedica a la morocha. Sí. Hay gente que no ha leído a Darío. Hay 4 poemas donde Darío hace énfasis sobre la avenida Florida y uno sobre la morocha. ¿La morocha quién es? Es una mujer de tez blanca, que puede ser una francesa, pelo negro. Esa es la morocha. Sí. Entonces te habla de la morocha y te dice la belleza, te la describe. ¿Por qué? Porque era un hombre que caminaba, tomaba nota, escribía después. Era genial, Darío. Sí. Era genial. Sí. Ok, vamos, hacemos pausa nuevamente en esta edición de Adelante Nicaragua. Seguimos en Adelante Nicaragua en Extra Plus. Estamos conversando acerca de Rubén Darío. Y este Darío, metido en Argentina, donde ya escribe para La Nación, que es el periódico más importante de Argentina. Y él es un columnista de La Nación. Sí, él tiene ya definido. Él tiene espacio ahí. Exacto. Para publicar. Defiende él desde La Nación, desde sus escritos en La Nación, la hispanidad, pensando yo un poco en que la Argentina y tal vez Chile han estado como separados del resto de América, sintiéndose más europeos que americanos. Es que hay que ver una verdad. Sí, Argentina pudo haber sido un país italohablante. Sí. Porque la mayoría de su gente son de... Sí, hay cualquier cantidad de chistes sobre eso. Sí, de italianos. Sí. Hay chistes que dicen que ellos descienden de los barcos. Pero hay una gran cantidad de franceses y hay una cantidad de gente también de origen alemán. Sí. España está presente siempre en Argentina, por supuesto, pero abarrotada, digamos, alrededor de otras culturas. No recuerdo ahorita que haya habido, no recuerdo de lo que he leído. Yo creo que es suficiente con todos los documentos que envió cuando escribió España Contemporánea. España Contemporánea es un libro de este grueso. Y todo ese libro lo compone los envíos que él hizo a la Argentina. O sea, que había lectores que estaban interesados en saber qué le pasaba a España. Y Darío va recorriendo toda España, conociendo el pensamiento y pulsando el corazón del español, tomándole la presión de lo que puede sentir un español de haberse quedado solamente con las Islas Baleares, con unas cuantas islas, y haber perdido Puerto Rico, Cuba y las Filipinas, las Marianas. Es que hay una gran cantidad de recursos geográficos que le producían recursos económicos. Sí. España queda reducida. Eso no quiere decir que las inversiones españolas se hayan terminado. Lo que pasa es que ya no iban a tener el poder suficiente. Claro, ya no eran del reino. Ya sí. No eran del reino. Sí. Pero producían. Por ejemplo, los grandes productores de azúcar en las Filipinas eran vascos y las empresas continuaron. Lo que pasa es que bajo el control de los norteamericanos. Sí. Sí, y aquí ellos no se iban a oponer porque lo que el gringo ve es que entre más se produce, más riquezas hay. Entonces no los tocaron, es decir, a España llegó dinero. El orgullo del imperio es el que se derrumba. Ahora viene otra cosa que es bien importante. La impotencia de los países de Latinoamérica ante los Estados Unidos. ¿Quién se le iba a oponer a los Estados Unidos
en 1898, derrotando al Imperio Español con los mejores barcos del mundo que tenían los españoles y que tenían los mismos norteamericanos. ¿Quién? Si eran países agrícolas totalmente. Hoy hay industria. Es decir, tenía industria Colombia, Argentina, Chile, pero no una industria como la tienen hoy, desarrollada. Eran países que han vivido siempre de la producción agrícola, del ganado, del café, y no tenían una armada que le podían hacer frente a los Estados Unidos. Sí, eso era imposible. Entonces, Darío, en Cantos de Vida y Esperanza, y principalmente en la Oda a Roosevelt, hay que hurgar en esas palabras eso que ha dejado la guerra, una incapacidad que solo puede ser expresada por medio de la poesía, y Darío lo expresa. Se terminaron las balas, se terminó el imperio, se terminó todo, y está presente, se murió Roosevelt. ¿Y qué está presente? Las palabras de Darío, está presente el poema, se eternizó el poema. Entonces tenemos que tener esas visiones alrededor de la perennidad de Darío en función de la defensa de América, de la América hispánica, frente a todo lo que ha sucedido. Pero Darío no está pensando en posteridad, está pensando en presente en ese momento. Exactamente. Sí. Darío no tenía interés de posteridad. Es que los grandes hombres no piensan en el futuro. Sí. Viven su presente y esperan que a los que están en el presente eso les alivie. Y es que es increíble. Leer la Oda de Darío. La Oda a Roosevelt. La Oda a Roosevelt, perdón. La Oda a Roosevelt es increíble verla, analizarla. Es con voz de la Biblia o verso de Walt Whitman, que he de llegar hasta ti, cazador. Pero si la gente no sabe nada de Roosevelt, no saben por qué es cazador, no sabe quién es Walt Whitman, o es con voz de la Biblia. ¿Por qué es con voz de la Biblia? Porque la misma fundación de los Estados Unidos es con una visión religiosa. Los derechos del hombre en los Estados Unidos han sido recibidos como un derecho de Dios. Así se analiza. Mientras que en Francia es derecho positivo, es ley. Si usted lee los derechos del hombre y con el principio de los Estados Unidos, aquí está Dios y aquí está la ley. Entonces, es con voz de la Biblia que debo de hablar, es con lo que vos mismo, de donde has nacido, que se entiende que debes de ser cristiano. O con versos de Walt Whitman, que representaba el desarrollo, la fortaleza, la máxima expresión de esa visión, digamos, imperial, manejada por Whitman. Cazador. Antes que se fuera Roosevelt a hacer una cacería al África, su enemigo más importante, que era el jefe mayor del banco Morgan, le dice en una notita en un periódico: espero que los leones cumplan con su deber. O sea, que se lo coman. Que se lo coman. Sí. Es decir, para entender a Darío tenés que leer mucho. Ahora, antes no había que explicar mucho. Sí, claro, porque estaba todo el contexto. Exacto, pues, todo el contexto. Hoy sí hay que escribir mucho. Sí. ¿Verdad? Entonces Darío, cuando escribió en el Salutación al Águila, que la contraponen, no dice Darío, una cortesía, yo estaba representando a la hispanidad también con otros ahí, que debemos de ser como los gringos. Sí, emprendedores, eso no te quita que no sean los otros. Es que aquí la gente se tasa así. No hay espíritu crítico. Yo te puedo decir, hombre, los Estados Unidos son grandes, maravillosos. Sí, pero viene el otro lado. ¿Cómo lograron eso? Con la extracción de los pueblos. ¿Ya? Es decir, que sean esto no implica que no sean esto. Sí. Entonces, cuando tenés una visión cerrada,
no puedes entender. ¿Qué es lo que decíamos al principio, antes de entrar al programa, sobre la influencia de Martí y lo que opina Martí sobre los Estados Unidos? Exacto. Sí. Que decíamos, Martí habla muy bien del pueblo norteamericano, sí, pero lucha contra las pretensiones de Exacto. Estados Unidos. Es decir, una cosa es el pueblo norteamericano y otra cosa es los grupos de poder que necesitan, ¿verdad?, el beneficio que está en las minas, que está en el ganado, que está en todo lo que es necesario como materia prima. Y también dice Martí, habla de los cubanos que están en Nueva York. Aquí hay cantidad de cubanos, dice, que aman a los Estados Unidos, respetan sus leyes, estarían en capacidad de defender a los Estados Unidos, contrario, dice, a muchos cubanos que están en la isla que quisieran entregar el territorio. Y estos cubanos que viven en Nueva York no están de acuerdo, dice, a que los norteamericanos se queden con la isla. Es decir, estos son problemas que no son matemáticos, son problemas humanos. Por eso es que uno ve que este difiere, el otro difiere de un punto, el otro. ¿Por qué? Porque el espíritu humano no está sometido a 4 leyes de la naturaleza, que son las leyes de la materia. Es decir, el comportamiento de una persona en una manifestación en China es totalmente diferente a una persona, quizás casi en las mismas circunstancias, frente a tanques, frente a tiradores, aquí en Nicaragua, en los Estados Unidos y en Argentina. ¿Por qué? Porque este hombre tiene una cultura, tiene una forma de ser, tiene en la antropología una forma de enfrentar el peligro, una forma de huir, porque todo eso es aprendido en el medio, pero también hay un espíritu humano que impulsa. Sí. Darío manejaba muy bien eso. Darío sabía cuándo podía escribir una salutación al águila, levantando el espíritu, haciéndonos saber cómo es el espíritu norteamericano, y en la Oda a Roosevelt decirnos cómo es el espíritu del que gobierna en función de los intereses del capitalismo. Sí. Darío estaba sumamente claro de las dos cosas. Ok, vamos, hacemos pausa, una última pausa en esta edición de Adelante en Nicaragua. Seguimos en Adelante en Nicaragua en Extra Plus. Conversamos con Armando Zambrana Fonseca. Cantos de Vida y Esperanza es la expresión más norteamericana de Darío. No, yo diría antinorteamericana. Veámoslo así, veámoslo así. Te lo voy a plantear del otro lado. Cantos de Vida y Esperanza es la expresión poética y más valiosa del modernismo con la visión nuestra de Hispanoamérica. En mi más reciente libro, que hablo de Darío, su estructura de cómo escribía él, quiero dar claro lo siguiente: no hubo precursores, eso es un cuento. Sí, porque varios echan la... Sí, no hubo precursores. El mismo Darío dice, ¿cómo va a ser precursor mío? Dice José Asunción Silva, que cuando yo publiqué Azul, él tenía 13 años. Sí. Pero aquí tú escondes esa información para seguir repitiendo lo mismo. Pero hay influencia. No hay precursores, pero hay influencia. Pero no puede haber influencia de José Asunción Silva, claro, no, pues, sí, encima de Darío. Sí. Porque Darío publicó... sino todo lo contrario. Y este era un chavalo de 15, 14 años. Darío es el producto de un proceso histórico y cultural en América, desde la colonización hasta la máxima expresión que logra en el castellano en 1888 con Azul. Es todo un proceso evolutivo que se va a acompañar con la gramática castellana que va a ser don Andrés Bello. Es decir, el primer escritor mestizo que hay en América no es Darío. No es Darío, es un peruano, que es Garcilaso de la Vega el Inca.
Sí. Entonces, Darío es el culmen de ese proceso de la lengua castellana en América, que es diferente al proceso de formación de la lengua castellana en España. Nosotros hablamos español del castellano que nos vino y evolucionó. Claro, tomó su propio rumbo. Tomó su propio rumbo. Entonces, no es una invención, es todo un proceso en que Darío es el culmen. Es decir, Darío es la expresión de nuestro siglo de oro, como los siglos de oro de España en la época del siglo XVI, con los romances y demás. Bueno, más bien más adelante. Estamos hablando de Quevedo, estamos hablando de la gente que forma pues lo que se llama el siglo de oro. Bueno, estamos hablando de esa gente. Darío es la máxima expresión del desarrollo histórico y cultural de la lengua castellana en América. Es todo un proceso. Y eso no es de casualidad, pues sí. Que Darío nació en León. No, es todo un proceso. Sí. No, claro, no, evidentemente. Y eso, es decir, si lo ponemos de forma muy común, muy del día al día, para entender ese proceso, el español que nosotros hablamos no es el mismo español en Costa Rica, no es el mismo español en Panamá o en Colombia, no digamos más hacia el sur y no digamos hacia España. Sí. Son españoles distintos, ¿no? En la misma España. Sí, en la misma España. Es claro, decir, y supongo yo, pienso yo, que Darío, como él hace todo un periplo, él recoge todas esas diferencias comunes, digamos, que tenemos. Bueno, por ponerle un nombre, pues. Es decir, todo eso que tenemos en común, pero que al mismo tiempo es distinto en cada nación. Sí, entiendo. Sí. Y también es un fenómeno, el modernismo, cuando ese desarrollo de la lengua castellana en América llega a ese punto, también va a representar un proceso, va a representar en ese momento coyunturalmente algo muy importante, que es que antes de la independencia no se podía escribir, ¿verdad? Después de la independencia, el liberalismo en América te da la oportunidad del desarrollo del periodismo. Eso la gente no lo entiende. Sí, el desarrollo del periodismo en América se va a dar después de las luchas independentistas. Entonces es una novedad. Darío agarra parte de esa novedad. Por eso es que digo que este es un proceso histórico. Es decir, la gente ve al poeta, yo vivo al genio, que puede descubrir, puede meterse, puede instruir, tener la capacidad de abstracción de ver todo lo que está pasando en América y convertirse él en todo eso, en el poeta que surge, en el periodista que surge, en el analista que surge, frente a la necesidad de expresión de la América después de la independencia. Nosotros siempre estamos viendo, Darío, sí, hizo un poema bonito. No, Darío está entero para estudiarlo. Ok, y ese escrito, aprovechar, Darío, esa libertad para escribir, para hacer periodismo, lo hace un escritor comprometido. Bueno, Darío tuvo una particularidad. Su visión liberal era de él. Es decir, no perdió ni su libertad ni su independencia al querer estar o al ser sometido por un partido, no. La misma Nación le daba la libertad, que si lo que no pudiera publicar en la Nación, que lo publicara en otro periódico, y lo hacía. Él no se comprometió con nadie porque él era crítico, es decir, no tenía una mente fija en función ideológica. Creía de que si las cosas por este lado o por este país deberían de tomar ese rumbo, ahí debería de ser. Por eso es que a veces la gente lo ve como ambivalente. No, lo que pasa es que él critica en función de las circunstancias de lo que vive.
Él no era un obcecado, Ujú. ¿verdad? ¿No? Pero digo, es decir, él tenía bandera, de alguna manera tenía bandera. Nunca dejó de ser nicaragüense, eso es maravilloso. Sí, nunca dejó de amar Nicaragua. Y su liberalismo romántico, si lo podemos mencionar, Ujú. estaba pues en función de que le sirviera para poder, desde el punto de vista de la ideología o de la estructural visión liberal, ver las cosas, analizarlas, porque uno se da cuenta que Argentina, por ejemplo, allá había un partido comunista que se había formado en 1865, 67, pero que la mayoría de la gente eran liberales. Sí. Liberales conservadores, liberales, porque la gente debe entender pues, que si vos aceptaste el republicanismo y el constitucionalismo, sos liberal. Ujú. Ahora, el método para poder gobernar es lo que te hace conservador o te hace liberal. Sí. O la práctica, al final, Exactamente. la práctica de vida, sí. Y las divisiones de los partidos son generalmente por visiones de métodos, Ujú. No ideológico. no ideológicos. Sí. Así es, eso pasa. Entonces Darío tenía suma claridad de eso. Ujú. Tenía suma claridad de eso. Darío, ¿qué no vio en Europa? ¿Qué no vio en Europa? ¿Ah? Por eso habla de la fortaleza liberal y de los grandes cambios que quieren hacer los trabajadores, los sindicatos en Cataluña. Ujú. Y lo critica. Y Ahora, lo critica. Sí, ahora, él tiene toda la influencia de Francia. Francia, que está estrenándose prácticamente un siglo con los derechos del hombre y demás, ¿no? Es decir, la Revolución Francesa, pues todo eso. A ver, ahí hay un error. Ujú. Para 1850, 49, en Francia ya hay un movimiento de izquierda. El liberalismo está siendo cuestionado. El liberalismo ya salió del romanticismo en los trabajadores y se quedó, como verdaderamente correspondía, en la burguesía. Sí. Por eso se da, y aquí voy a decir algo que está en mi tesis, por eso se da la revolución en 1860, que es la Comuna de París, Ujú. que son los comunistas que asumen la dirección de Francia por espacio de 3 meses. En esos días Zelaya estaba allí y no sé si estaba en Versalles o estaba en París, pero para que se fuera a Inglaterra tuvo que haber pasado el periodo de la guerra de la Comuna, la debe de haber visto. Por eso él era radical. Y la formación de clubes políticos se dio también en los comunistas de París. Y aquí en Nicaragua, él, que ya se habían formado unos clubes, él profundizó los clubes liberales. Es decir, hay algo que él toma de la izquierda y la gente no lo sabe. Sí. Ok, pero ese es Zelaya. Yo sobre Darío, es decir, es que todo ese pensamiento, toda esa línea y esa corriente, no sé si, es decir, sí, no, definitivamente influye en Darío, porque Darío es admirador de todo esto, Darío tiene influencia de todo esto, pero eso no sé qué tanto influye justamente en la defensa de la hispanidad en contra de la pretensión norteamericana de dominio. No influye Francia. Uh-huh. Y lo voy a repetir porque lo dije anteriormente. Uh-huh. Aquí había una visión para administrar un gobierno desde el punto de vista del liberalismo norteamericano, pero había una visión romántica de la literatura, de Voltaire, del Uh-huh. Conde del Volney, de Robespierre, de Rousseau, del liberalismo anterior, pero que no era en la praxis la realidad de nuestros políticos liberales de aquí en Nicaragua. Uh-huh. Darío amaba a Francia, la Ville Lumière, por una sencilla razón, por esa visión romántica que se tenía aquí de Francia. Sí. Cuando él llega se da cuenta que ahí hay otra cosa. Uh-huh. ¿Estamos claros? Uh-huh. Sí. Francia, el liberalismo se quedó en las estructuras de poder, como corresponde al liberalismo clásico.
Por eso es que el liberalismo en América Latina, principalmente en Nicaragua, no tenía razón de ser. Porque ¿qué fábricas habían aquí en 1821? Sí. Fábricas de vacas, fábricas de queso, fábricas de cuero. Entonces, no habían trabajadores. No había espacio para el liberalismo, menos para el comunismo. Exactamente, es decir, son filosofías importadas que su atractivo principal son los vectores ideológicos universales. Por ejemplo, libertad, solidaridad. Si le preguntabas a Espartaco si era comunista o liberal porque quería libertad, nada tenía que ver. Es decir, acuñar la necesidad del hombre dentro de una ideología es fundamental. Y eso es lo que pasó en América, que sin tener fábrica se alzaron los liberales. Así, aquí no había una burguesía. No había una burguesía para establecer un liberalismo clásico. No existía, no había posibilidad. La revolución del 79 la hicieron los estudiantes, no la hicieron los trabajadores. Sí. La hicieron los estudiantes. Que es el pensamiento. ¿Estamos claros? Sí. Eso pasó, ¿por qué? Porque todavía Nicaragua, todavía parte de América, no tiene, una parte de América no tiene la infraestructura para convertirse en un liberalismo clásico. Pues aquí lo que hay es una mezcla de toda cosa, y sobre todo que en los niveles, digamos, de mercado mundial, de producciones, eso existe, pues. En Argentina, por ejemplo, en Colombia, sobre todo en Argentina, Chile, que tienen fábricas, ahí están los trabajadores y ahí hay un liberalismo que yo no creo que progrese ahora más allá de todo lo que se está viendo hoy. Pero bueno. Bueno, pero ahí hay un liberalismo. Aquí, imagínense en el siglo XIX, aquí, ¿qué podía ser? Sí. ¿Quién podía ser liberal? Sí. Por eso a veces hasta lástima me dan en las manifestaciones. Dos viejitos, una viejita con una bandera roja. ¿Qué saben ellos qué cosa es liberalismo? ¿Por qué? Porque se convirtió simplemente en un recurso electorero. Aquí no hay doctrina. Usted le pregunta a los liberales de los que hoy resuman, ¿verdad? Usted les pregunta sobre liberalismo y no saben nada. Vamos a meternos a hablar más acerca del liberalismo, a propósito de esa tesis y demás, en un próximo programa. Quiero agradecerle que haya estado con nosotros. Bueno, le agradezco a ustedes por haberme invitado. Mucho gusto, mucho gusto. Gracias también a nuestras amigas, amigos televidentes por su sintonía en esta edición de Adelante Nicaragua. Esperamos que el programa haya sido de provecho para usted.